Adelante, Moni. Muy buen día, les saludo, mi nombre es Mónica Sierra de la empresa Evorit. Agradecemos a la empresa de Inceptio por invitarnos a realizar esta conferencia el día de hoy con ustedes, donde vamos a tratar un tema muy interesante y muy, digamos, en boga ahorita en estos tiempos, que es Scrum, cuáles son las diferencias y razones para su implementación. Vamos a estar con ustedes alrededor de 25 minutos, esperamos sus preguntas al final del día. Y bueno, déjenme presentarles a quien va a ser el ponente de esta sesión, quien es nuestro director de consultoría en nuestra empresa Evorit. Él es ingeniero en sistemas computacionales, tiene un posgrado en en sistemas de manufactura sincronizada, está certificado como Project Management Professional ya en su sexto ciclo de recertificación ante el PMI. Tiene más de 20 años de experiencia como administrador de proyecto en diferentes tipos de proyectos. También ha implementado oficinas de proyectos en algunas empresas para los que están aquí en el Bajío, como Flexi, Grupo Caor, Vice. También ha desarrollado y gestionado proyectos en diferentes empresas del sector público y privado, como lo ven ahí, que es INEGI, Siemens, Infonavit, Grupo Reima, entre otros. Y bueno, ha sido un speaker internacional en varios eventos de gestión de proyectos junto con el PMI. Entonces, te damos la bienvenida, Carlos. Muchas gracias y pues comenzamos. Muchas gracias, Mónica. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles y es un gusto más que Inceptio nos haya brindado la oportunidad de platicar con todos ustedes. Así es que vamos a iniciar y voy a quitar mi cámara para pasar directamente a la presentación. Muy bien, pues ¿qué vamos a ver el día de hoy de manera rápida? Vamos a hablar de lo que significa éxito en proyectos, que a pesar de que todo el mundo a lo mejor lo tiene claro, me gustaría que pudiéramos hacer unas precisiones importantes acerca de lo que significa y el PMI, cómo ha venido, el Project Management Institute, cómo ha venido soportando mucho más la visión del cumplimiento de la estrategia, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son esos factores para lograr el éxito en proyectos. Vamos a hablar de los diferentes ciclos de gestión de proyectos, porque más allá de los modelos ágiles y predictivos, hay algunos intermedios que podemos utilizar de acuerdo a las condiciones particulares de cada proyecto y en los contextos en donde se desarrollan esos proyectos. Y vamos a hablar de vamos a hacer algunas conclusiones para finalmente entonces entrar a una sesión de preguntas. Al final de la plática, de la conversación que tenemos con ustedes, vamos a darles una liga para que puedan acceder a una herramienta que hemos desarrollado basado en lo que el PMI define para hacer una evaluación del ciclo de vida más adecuado, una herramienta en Excel que nos gustaría compartir con todos aquellos que nos responden la encuesta de salida y que obviamente deseen obtener esta herramienta, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Y para empezar, hay que ser muy claros en que la gestión de proyectos pues ya se convirtió en un elemento diferenciador muy importante de las organizaciones para poder prevalecer y ahora sí que prosperar a lo largo del tiempo dentro del mercado en el que generan. Y si no son empresas con fines de lucro, inclusive los gobiernos o empresas que son financiadas por organizaciones, pues también tienen el propósito de cumplir objetivos y metas. Entonces, desde esta perspectiva, como lo plantea el PMI, la administración de proyectos se dejó de ver como un elemento que ayuda a que los proyectos salgan bien, que es básicamente la triple restricción, que es cumplir el tiempo, el costo y el alcance del proyecto, la santísima triple restricción, para migrarse ahora a los proyectos o verse como una herramienta para la correcta ejecución de la estrategia del negocio o de la empresa. Entonces, hay tres grandes eslabones que definen cómo una organización puede mantener ese crecimiento sostenido o por lo menos no decaer, que es básicamente mantener una claridad en la estrategia. Segundo, cómo define los proyectos que va a ejecutar. ¿Por qué? Porque las organizaciones no tienen recursos infinitos, entonces tienen recursos limitados, humanos, técnicos y materiales para ejecutarse. Entonces deben de ser muy precisas en la forma en la que identifican qué iniciativas se convierten en proyectos. Ese segundo elemento es muy importante que se deriva de la planeación estratégica. Y finalmente, el último eslabón es la administración de proyectos.
Y la administración de proyectos es, si elegimos los mejores proyectos alineados con la estrategia, entonces la ejecución de proyectos o la gestión de proyectos se convierte en un habilitador de la ejecución de la estrategia. Y por eso es que el rol de los administradores de proyectos es tan importante, porque deben de verse más allá de organizadores de un equipo de trabajo para lograr el alcance de un proyecto, sino para verse como un organizador del impacto del negocio a través del proyecto que ejecutan. Y esa visión la tienen que inculcar dentro de su equipo. Por eso, como están viendo ustedes en el slide, pues el éxito del proyecto se mide a través de la eficacia, que es que logre el resultado, que es el impacto que estamos viendo ahí. Eso es bien importante. El impacto que tiene en el negocio ese proyecto tiene que ser muy, muy claro y de manera específica establecido ese impacto. Y por otro lado, que esto estamos hablando que es la eficacia, ¿sí? La eficacia, que logre su cometido. Por eso, en los procesos de iniciación es indispensable que los proyectos tengan claros indicadores de impacto a los objetivos de negocio. Y los otros 3 elementos, que es el alcance, el costo y el tiempo, están evaluados a través de definir la eficiencia. Entonces, la eficiencia viene dado porque logremos entonces las restricciones de tiempo, de costo y el alcance que se haya definido, ¿no? Entonces, sobre todo como lo vamos a ver, el alcance puede cambiar el tiempo y el costo en los modelos o en los contextos de proyectos en donde no están claras ciertas circunstancias que son las que vamos a evaluar. En el alcance, el costo y el tiempo. Entonces, ¿qué implicaciones hay para determinar cuál es el mejor modelo o ciclo de vida de proyectos que podemos implementar? Y vamos a ver más adelante. Y como lo están viendo ahí en ese cartón, en ese dibujo, en esa caricatura de Dilbert, que seguramente todos o la mayoría de ustedes conocen, muchas veces se nos presentan esas situaciones, ¿no? De repente llegan y nos piden información de un proyecto en donde a lo mejor no tenemos toda la información, nos piden un presupuesto o en el mejor de los casos un plan de un proyecto en donde ni siquiera tenemos un alcance claro o qué objetivos se van a definir y nosotros empezamos a generar estimados y luego nos dicen lo típico de, oye, ¿y por qué tan caro, no? ¿O por qué tanto tiempo? Y entonces, desde esa perspectiva, a mí me gusta mucho esta caricatura, porque entonces nuestros clientes nos dicen, ¿no? Internos o externos, que entonces no sabes del proyecto porque no está claro que se cumplan las limitantes o restricciones que ellos tienen en la mente, pero no tenemos claridad acerca del proyecto. Y desde esa perspectiva, entonces estamos en desventaja. Y es ahí donde desde hace ya varias lustros, yo diría que algunas décadas, que los modelos adaptativos de gestión de proyectos vienen teniendo una mayor relevancia. Y vamos a ver bajo qué circunstancias entonces los modelos funcionan. Y esto es bien importante, ¿eh? Yo me he dado cuenta, gracias a Dios, por permitirme colaborar con muchas empresas, tanto del ramo privado como público, en donde de pronto esto es como la persona que tiene un martillo, ¿no? Y a todo le quiere ver cara de clavo, ¿no? Entonces, ahora los modelos ágiles, ¿no? El Scrum, de manera particular, o todos los que se deriven de estas metodologías ágiles, ahora ya todo lo queremos ver para implementarse bajo Scrum, y no todos los contextos ni todos los proyectos están diseñados para poder operar bajo esta metodología. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que en su organización tienen 2 tipos de proyectos. Una en donde tienen que hacer una casa, en donde el cliente tiene claro lo que quiere de la casa, los pisos que va a tener, los cuartos que va a tener, las características que va a tener, etcétera. Pero imagínense que tienen otro proyecto en donde les piden dentro de su organización que diseñen una llanta imponchable, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, estos 2 proyectos estamos hablando de alguna manera que están en extremos de la complejidad en la forma en la que se van a ejecutar. Por un lado, tenemos el proyecto de la casa, que pudiéramos decir que tiene un grado de incertidumbre baja porque está claro lo que vamos a hacer, inclusive ya pueden haber algunos planos, los planos ya se los entregaron, etcétera. El grado de incertidumbre o trabajo está claramente definido porque está claro lo que vamos a desarrollar como el alcance del proyecto, ¿no? ¿Sí? Mientras que en el proyecto de la llanta imponchable, pues te dicen qué es lo que se quiere lograr, una llanta imponchable, pero no te dicen
cómo va a ser la llanta, qué características va a tener, cuál va a ser el método que van a utilizar o la forma en la que la van a hacer imponchable, ¿sí? Y eso involucra un grado de incertidumbre mayor a la forma en la que vamos a gestionar el proyecto, ¿no? Entonces, imagínense, puede ser una llanta imponchable de ese estilo, ¿no? ¿Sí? Porque entonces pase lo que pase, no se va a ponchar. O hay alguien más que haya pensado que la llanta imponchable sea así, ¿de acuerdo? O sea, mientras que una está diseñada de una forma, la otra está diseñada de otra manera y sigue cumpliendo el objetivo, ¿sí? Aquí la diferencia es que entre la casa y la llanta imponchable, la forma en la que vamos a lograr el objetivo puede variar. Los requerimientos pueden variar. Inclusive en la llanta imponchable, conforme vamos desarrollando ese proyecto, las características del cliente, o tanto interno o externo dentro de la organización como por afuera, pueden modificar la forma en la que queremos diseñar la solución. Y entonces aquí el grado de incertidumbre es mayor, ¿sí? Entonces, pensando en esto, tenemos que evaluar entonces la forma en la que vamos a determinar cómo vamos a construir el proyecto, ¿sí? Y entonces hay un modelo que es el modelo de complejidad de Stacy, que nos habla de cómo evaluar, en este caso, la situación para determinar el grado de incertidumbre en donde vamos a estar desarrollando el proyecto. Por una parte, estamos hablando del grado de certeza de los requerimientos. Ajá. Y por otro lado, vamos a evaluar el grado de certeza técnica para cumplir con esos requerimientos y esos alcances del proyecto. Entonces, bajo este modelo, lo que se establece, y es un modelo bastante útil, tendríamos que evaluar de alto nivel la forma en la que vamos a abordar el proyecto pensando en estas dos características. Entonces, si se dan cuenta, si tenemos, cuando nos referimos al grado de certeza de los requerimientos es qué tan claro es el alcance del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la casa, pues es claro, ya tenemos unos planos, ya queda claro, puede haber cambios, sí, pero los cambios van a ser muy acotados, muy definidos, porque lo que se espera ya está muy claramente plasmado en expectativas y requerimientos por parte del cliente, ¿no? Mientras que en el de la llanta, pues está definido lo que se quiere, pues los requerimientos no son tan certeros, ¿no? Pueden ir cambiando, migrándose a lo largo del ciclo de vida de construcción de la llanta imponchable, ¿no? Mientras que, fíjense, en el eje de las X, estamos viendo el grado de certeza técnica. ¿Qué tanto somos capaces de desarrollar o cumplir esos requerimientos con las habilidades que tenemos internamente dentro del equipo o la organización o los que vayan a ejecutar el proyecto? Entonces, desde ese punto de vista, los proyectos que tienen, si se dan cuenta, el grado de requerimientos es muy de baja incertidumbre. En ambos casos son proyectos que se pudieran considerar como simples, ¿no? ¿Sí? Simples en el sentido de que sabemos cómo hacerlo, tenemos las habilidades y tenemos claro lo que vamos a hacer. En este sentido, los modelos predictivos son los que mejor funcionan en este tipo de proyectos, ¿ok? Los modelos predictivos son los modelos o ciclos de vida en cascada, en donde tenemos etapas bien claras, en donde no se puede regresar hacia atrás para rediseñar o reconstruir o replanear un proyecto, porque todo lo tenemos definido desde un inicio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el grado de complejidad y de tanto en el grado técnico como de requerimientos cambia? Pues estamos hablando que estamos entrando en este ámbito de lo complicado y lo complejo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? ¿No? En esos ambos casos que tenemos ahí, estamos hablando que los grados o las variables que nos impactan, por ejemplo, la certeza de los requerimientos puede estar dada por el número de personas que definen esos requerimientos, el número de personas que van a recibir ese beneficio, entonces que pueden definir la cantidad de solicitudes que se pueden ir teniendo de acuerdo a al grado de cumplimiento de las especificaciones que se van dando, etcétera, ¿no? Entonces, si alguna de las variables que están implicadas dentro del proyecto en cuanto a su diseño, su construcción, la forma en la que lo vamos a gestionar, las variables son tantas que son difíciles de modelar para lograr un resultado, estamos hablando que estamos elevando el nivel de complejidad, ¿ok? Entonces, cuando las variables son diversas, pero podemos más o menos controlar o evaluar el resultado que se tiene con ellas o modelarlas, entonces podemos decir que es un grado complicado, pero conforme tenemos una mayor cantidad de variables o la interrelación entre las diferentes variables para lograr el resultado del proyecto cada vez es más complejo, ¿sí? Es por eso que hablamos de nivel de complejo. Y cuando esas dos variables,
cuando esas dos variables son completamente inciertas en ambos casos, estamos hablando que ningún modelo de proyectos va a funcionar. En estos casos de complicado y complejo, los modelos adaptativos son los que funcionan mejor y vamos a ver en qué consisten esos modelos adaptativos, siendo el caso que para los caóticos es básicamente entrarle a un proceso de riesgo muy, muy elevado. Ahí es en donde entran normalmente, probablemente, los proyectos de innovación que pueden tender entre lo complejo y lo caótico, ¿no? Porque hay tantas variables inmersas dentro de ese proceso, o por ejemplo los proyectos de investigación, ¿no? El desarrollo de una nueva vacuna, etcétera, pueden caer más hacia el caos o lo complejo, y bajo esa perspectiva tendríamos que evaluar cómo se va a generar eso. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cuántos ciclos de vida tenemos para gestionar los proyectos de acuerdo a si son simples, si son complicados, complejos o caóticos? ¿No? Pensando en que lo caótico, pues básicamente estamos jugando con la incertidumbre, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esos diferentes ciclos de vida que tenemos, ¿no? Sobre todo en las áreas de desarrollo de software es en donde lo complicado y lo complejo es en donde más aplican, y sobre todo lo complejo. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay yo les diría cuatro grandes ciclos de vida conocidos, definidos por el Project Management Institute, que están documentados dentro del PMBOK y dentro de su nuevo libro que tienen ya de algunos años que se generó para implementar metodologías ágiles, porque el PMI ya no solamente quiere que lo vean bajo modelos predictivos, sino el PMI también está sustentando mucho la implementación. Inclusive en la nueva versión del PMBOK ya habla acerca de los modelos adaptativos, que son los que estamos hablando, pero ya con mucho mayor fuerza, mucho mayor estructura, y hablan de estos cuatro grandes ciclos de vida. Que pudiéramos hablar que hay un quinto, que el quinto sería como un modelo híbrido en donde combina lo predictivo con alguna de las otras de los otros ciclos de vida que vamos a ver. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de esos ciclos de vida. Fíjense, aquí también se evalúan dos características para determinar la frecuencia de entrega del resultado del proyecto y el grado de cambio esperado dentro del proyecto. ¿A qué nos referimos con la frecuencia de entrega? Entrega es bien importante que lo clarifiquemos, ¿sí? Y ahorita voy a pasar eso y vamos a entender lo que consiste, me voy a adelantar y ahorita voy a regresarme un poco, diferenciar entre lo que es el desarrollo o entrega mecánica y entrega orgánica, ¿no? ¿A qué nos referimos? En las entregas mecánicas, lo que se espera es un resultado único del proyecto al final del proyecto que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un ambiente mecánico por ejemplo, pudiéramos hacer, si fuera el desarrollo de un nuevo vehículo, ¿no? De un automóvil, por ejemplo, el nuevo diseño de un automóvil, pues realmente, si se dan cuenta, ustedes no van a poder utilizar el automóvil hasta que esté terminado todos los componentes del automóvil. Entonces, si ustedes desarrollan, por ejemplo, pues el sistema de motorización, una vez que terminen el motor, ustedes no van a poder subirse al motor y empezar a utilizar el vehículo, ¿cierto? Cuando diseñan el sistema de suspensión, también lo diseñan y lo terminan, pues no lo van a poder utilizar, ¿no? Hasta que todos los elementos para crear el vehículo están completamente finalizados, ¿no? Estamos hablando de la suspensión, el motor, el habitáculo, los sistemas de navegación, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos cada uno de esos componentes realizados dentro del proyecto, podemos decir que el proyecto está finalizado. En este caso, eso sería un comportamiento mecánico. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando las partes independientes que van a conformar el proyecto, pero el resultado final lo vamos a poder utilizar ya en su funcionalidad y tener el impacto en la organización hasta el final. Ese es el entendimiento de una entrega mecánica. Mientras que en los modelos adaptativos, que vamos a ver en un momento más, se refieren a un crecimiento en donde cada vez que entregamos algo, un componente del proyecto puede ser utilizable. Entonces, ahí es donde normalmente los desarrollos de software es en donde tienen su mayor aceptación. ¿Por qué? Porque pueden ya desarrollar funcionalidades que pueden impactar el negocio sin tener la solución completa al final. Por eso se conoce como un desarrollo orgánico, porque desde los primeros pasos ya estamos obteniendo elementos de funcionalidad que puede utilizar la organización. Entonces, bajo ese criterio, tenemos que evaluar 4 grandes ciclos de vida. Los predictivos, ¿sí? Que son los que ya ustedes conocen, los modelos en cascada, en donde esperamos un grado de cambio, ¿sí?
muy pequeño o pocos cambios, pero tenemos una sola entrega y esa es hasta el final del proyecto, ¿sí? Entonces, hasta el final del proyecto, si se fijan, normalmente hacemos entregas mecánicas y hasta el final logramos el resultado. ¿Qué pasa con los siguientes? Vamos a ver los modelos iterativos. En los modelos iterativos, lo que se busca es que tengamos muchos cambios, pero que tengamos una sola entrega. Este tipo de proyectos son aquellos en donde se van generando muchos pilotos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, pero realmente no vamos a entregar el resultado hasta que finalicemos el proyecto. Entonces, hay mucha retroalimentación por parte del cliente, ¿sí? Para que entonces vayamos nosotros adaptando. Se liberan entonces, a lo mejor se entrega una versión beta de cada uno del proyecto o de los elementos que vamos a generar, y basado en esa entrega, el cliente va retroalimentando hasta que tengamos entonces una entrega final hasta hacia el final del proyecto. Aquí entonces hacia el final, pero con mucha retroalimentación. Por eso es iterativa, ¿ok? ¿Qué pasa en los ciclos incrementales? En los ciclos incrementales, lo que sucede es que tenemos entregas constantes del cliente que ya pueden ser funcionales, ¿de acuerdo? No vamos a entregar el valor hasta el final, pero desde que no tenemos mucha, ¿cómo se llama? Mucha interacción, los alcances están definidos, los requerimientos están bien, se espera poco cambio en los alcances, pero vamos entregando funcionalidades dentro del que funcionan y que tienen impacto al negocio, pero que no esperamos muchos cambios. Simplemente vamos partiendo y ahí es donde implementamos ya el crecimiento orgánico, ¿no? Desde este punto de vista. Entonces, ¿qué diferencia entre lo incremental y lo iterativo? Lo iterativo es entregamos al final con mucha retroalimentación, y en el incremental tenemos claro definido el alcance y los requerimientos, pero vamos entregando cosas que ya se puedan utilizar desde el inicio con entregas frecuentes. ¿Y qué pasa con los modelos ágiles? Los modelos ágiles ahora sí que combinan lo mejor de los dos mundos, combinan lo incremental con lo iterativo, ¿sí? En los modelos ágiles que tenemos entregas aquí, en los incrementales tenemos entregas constantes, ¿no? De acuerdo, con un alcance muy claramente definido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en los modelos ágiles? Combinamos ambas cosas. En los modelos ágiles tenemos mucha retroalimentación por parte del cliente, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos muchas entregas de valor al inicio. Y eso es lo que hace complicado los modelos ágiles, porque modelos ágiles no es como muchas veces hemos visto en los proyectos, entregas mecánicas. No, para que realmente sea ágil tenemos que generar entregas con mucha retroalimentación, pero que ya tengan un impacto al negocio. Por eso desde los procesos de iniciación en los proyectos tenemos que definir con qué indicadores vamos a medir, para que una vez que definamos esos indicadores podamos medir el resultado desde ese momento, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva ustedes tienen que determinar de manera muy clara entonces el grado de los requerimientos, el grado en el que pueden cumplir esos requerimientos, pero al mismo tiempo tienen que evaluar estas dos características. ¿Qué tantos cambios esperan? Y los cambios también vienen definidos por qué tantos usuarios o participantes tienen la definición de requerimientos, y al mismo tiempo qué tan rápido se espera el resultado dentro del proyecto. Y entonces, si combinamos estos, el modelo de Stacy, con estas otras dos características, es más fácil que podamos definir el ciclo de vida que es más útil para nuestro proyecto. Entonces, bajo esta perspectiva, vamos a evaluar, y esta es una tabla extraída del libro de ciclos o de modelos ágiles de gestión de proyectos de acuerdo al PMI, en donde vamos a ver cuál es el objetivo primordial de cada uno de los ciclos. Ahí, como ven, ¿sí? Estamos evaluando 4 grandes características en cada uno de los ciclos, ¿no? En los ciclos predictivos o ciclos de vida predictivos, los requisitos son fijos, mientras en todos los demás los requisitos que se esperan son dinámicos, van cambiando a lo largo del tiempo. En las actividades, como se dan cuenta, en el modelo predictivo, las actividades se definen en una planificación que se intenta hacer desde el principio hacia todo el proyecto, y en los demás modelos, si se dan cuenta, hay variaciones. En el iterativo los estamos repitiendo hasta que esté correcto. En el incremental lo realizamos las actividades por incremento o por ciclo, y mientras que en el ágil entonces repetimos ciclos hasta que esté correcto, ¿no? Vamos a ver entonces en las metas. En la meta de los modelos predictivos, si su objetivo del proyecto es controlar
el tiempo, el costo y el alcance, el modelo predictivo es la mejor forma de gestionar el proyecto. Entonces, sean muy cautos pensando en cuál es lo que quieren lograr con el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, ahí hablamos de gestionar costos y yo agregaría, además de gestionar costos, es el tiempo y gestionar el alcance, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el iterativo? En los modelos iterativos lo que intentamos es tener la mejor solución posible. ¿Por qué? Porque en el iterativo tenemos mucha retroalimentación y en cada iteración tenemos una mejora que todavía no podemos liberar porque todavía no se puede utilizar, ¿sí? Pero cada vez estamos teniendo una nueva forma mejor con respecto a la versión anterior. Entonces, si su proyecto es tener la mejor solución, los modelos o los ciclos de vida iterativos son los mejores. En el incremental, ¿qué opinan? Vamos a ver. En el incremental lo que queremos es la velocidad en la entrega de resultados. ¿Eso qué significa? Que tenemos un alcance claro, requerimientos claros, que puede haber pocos cambios, pero que diseñamos de tal manera en donde estamos entregando, ¿sí?, algo que ya puede utilizar el negocio desde etapas tempranas del proyecto. Entonces, velocidad en la entrega de resultado, ¿de acuerdo? Velocidad en la entrega. Y finalmente, el último, pues en el modelo ágil, lo que queremos es valor, o sea, que tengamos impacto al negocio de la manera más frecuente posible. Aquí es en donde los modelos ágiles pues generan el mayor valor. Entonces, combinan, ¿no? Tienen bueno, bonito, barato. Ahora, en los modelos ágiles es muy importante decir que están supeditados los tiempos y los costos a esto. Por eso los modelos ágiles es probable que como se están llevando a lo largo de ciclos y si no se define claro en qué momento el proyecto cumple su objetivo, es probable que tengamos entonces demasiados ciclos en donde no logremos el resultado final del proyecto. Y ese es uno de los riesgos de los ciclos ágiles. ¿Por qué? Porque en los ciclos ágiles no se busca controlar los tiempos y los costos, sino lograr el valor lo más frecuente posible, ¿de acuerdo?, para tener impacto al negocio. Por eso, si desde el inicio no queda claro a dónde queremos llegar, los modelos ágiles se pueden convertir en un sinnúmero de ciclos en donde no tienen un fin claro acerca del proceso. Y ese es uno de los grandes retos de los ciclos ágiles, ¿ok? Entonces, el PMI define este ciclo, para ya terminar, que para que ustedes determinen qué ciclo de vida es el que mejor se adapta a su proyecto, tienen que evaluar varias características de su proyecto. Y esas características vienen dadas por estos elementos. Tienen que evaluar 3 grandes elementos, que es cómo está el equipo, cuál es la cultura organizacional y cuáles son las características del proyecto. Y dentro de esos grandes elementos se evalúan 3 características particulares de cada uno. Cuando evalúan al equipo, determinan el tamaño del equipo, qué tan grande es el equipo que está conformando para ejecutar el proyecto, cuál es la experiencia que tiene el equipo para el expertise para desarrollar el proyecto, y el acceso. Cuando hablamos del acceso, se refiere al equipo, qué tan viable es que pueda acceder o comunicarse de manera continua con el cliente. Eso es algo bien importante para que una metodología ágil funcione. Mientras que en la cultura evaluamos el grado de confianza, que la empresa tenga la confianza en que los equipos pueden ser autosuficientes en la toma de decisiones, que la aceptación pueda hacerse por medio de la gestión de los clientes internos sin tener que pasar por varios grados de autorización, y que las tomas de decisiones se puedan definir en el equipo que está encargado del proyecto. En la parte del proyecto es el grado de cambio, como ya lo vimos, qué tantos cambios se esperan. Esto es muy importante. Qué tan crítico es el proyecto. Y el crítico es si impacta un objetivo o es de vida o muerte para la organización. Eso nos referimos con la criticidad. Y la entrega, qué tan rápido se espera la entrega de valor al proyecto. Entonces, después de evaluar estos 9 características en estos 3 elementos, ustedes van a poder determinar qué característica tiene su proyecto, ¿sí? Y cuál es el ciclo de vida más viable que pueden implementar para eso, ¿sí? Y esto, fíjense, en esta herramienta que hemos diseñado, que es la que queremos compartir con ustedes si contestan la encuesta de salida, van a venir un conjunto de preguntas en donde ustedes van a calificar, ¿no?, cómo está su proyecto en cada una de las diferentes características. Y después de que ustedes planteen
esta evaluación para cada uno de los 9 elementos que están planteados aquí, la herramienta ya les va a generar un mapeo de cuál es el ciclo de vida más conveniente que puedan utilizar. Obviamente no van a quedar, si hay un proyecto que cae en todos, por ejemplo aquí, el que está aquí es modelo ágil, es un modelo predictivo hacia afuera, ¿sí? Y modelo híbrido, el que cuando está en medio, esto les permitiría entonces que ustedes les va a sugerir cuál es el modelo más adecuado que van a poder o que quieran utilizar ustedes para ese proyecto. Entonces, la clave del ciclo de vida no es implementar lo que está de moda, sino que el ciclo de vida debe adecuarse a las características de la cultura organizacional, las características del proyecto y del equipo que lo va a ejecutar. Si ustedes son entonces capaces de ver más allá de las modas o de los procesos que se necesitan para implementar los modelos ágiles, estamos ciertos que ustedes van a lograr entonces que la gestión de proyectos se convierta en un diferenciador importante para la consecución de los objetivos de negocio. Entonces, pues con eso yo terminaría, pues ahora sí que la presentación y daría pie a cualquier pregunta que quisieran hacer a partir de este momento. Adelante. Mónica, ¿me puedes ayudar? Muchas gracias, Carlos. Estamos esperando nada más si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, ¿eso puede significar que todo quedó muy claro o que no me entendieron nada? Entonces, voy a ser optimista. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mira, tenemos aquí una pregunta de Víctor que dice, si no es un proyecto nuevo, para encaminar el proyecto, ¿cómo debería de estar? ¿Qué me recomiendas? A ver, ¿me puedes repetir otra vez para ver si entendí el contexto? Entiendo que si no es es un proyecto de nube, si no es un proyecto de nube, para encaminarlo como debería de estar, ¿qué me recomiendas? Pues fíjate que, Víctor, independientemente de que sea un proyecto de nube, más bien lo que tienes tú que evaluar es lo que acabamos de platicar. Esperas muchos cambios, a lo mejor dentro del proyecto que se va a hacer, si es subir o hay muchos requerimientos, el equipo está listo. Más bien tienes que evaluar los elementos que acabamos de definir para ver cuál es el modelo, el ciclo de vida más adecuado que deba de hacer. Si los requerimientos son claros, si el equipo sabe cómo hacerlo, si el objetivo se va a lograr hasta el final, una vez que terminemos todos los componentes, yo creo que el modelo predictivo es lo más adecuado. Pero si tú estás viendo que durante el proceso de ejecución puede ser que tengas muchos cambios para obtener el resultado final, seguramente un modelo adaptativo puede ser más viable. Entonces, evalúa desde esa perspectiva y lo que yo te recomiendo es que si nos respondes la encuesta de salida, te hacemos llegar o te haremos llegar el proceso de evaluación para que la misma herramienta te ayude a definir cuál es el ciclo de vida más adecuado para ese proyecto de manera particular. Espero haber respondido adecuadamente a la pregunta. Adelante. Gracias, Carlos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En lo que hacen la pregunta, gente, estas son bibliografías muy interesantes que les recomendaría que pudieran utilizar. Esa es la guía de Ágil que emite el PMI. Entonces habla ya de manera muy precisa de todo esto que hemos comentado con un nivel de profundidad mucho más grande. Y obviamente Scrum Study, que es la otra organización que básicamente habla de cómo implementar Scrum, que también es muy útil y esas ligas les pueden servir inclusive para poder acceder a algunas herramientas y cursos gratuitos que tiene la herramienta, que tiene la organización. No sé si hubo alguna otra pregunta, Moni. Creo que no, Carlos. Vamos entonces a finalizar la sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Como parte de una promoción que tenemos para ustedes como Eborit, nosotros vamos a iniciar un curso la siguiente semana, el día 26 de agosto, para preparar a la gente que quiera ya profesionalizar su
conocimiento en gestión de proyectos como con una certificación ante el PMI, que es el Project Management Professional. Entonces, para todos los que están ahorita viéndonos, tenemos un 15% de descuento para que puedan comunicarse con nosotros. Ahí en la siguiente slide está donde pueden comunicarse si quieren esta promoción. Y también les queremos pedir que nos llenen la encuesta de salida en donde nos pueden dejar sus datos también para si quieren que les hagamos llegar la herramienta que platicó ahorita Carlos. La voy a poner ahí en la liga de LinkedIn en los comentarios para que la puedan contestar y con mucho gusto les haremos llegar esta herramienta, perdón. Y pues bueno, para cualquier cosa, cualquier contacto, por favor, directamente con la empresa que nos hizo el favor de invitarnos, que es Inceptio, por favor, con Katia de la Nuez, ahí están sus datos, su teléfono y su correo para cualquier duda y también para que les hagan llegar la liga de la grabación de esta sesión. Si no hay alguien más que quiera hacer algún comentario, pues les agradecemos nuevamente su asistencia, su atención y esperamos verlos pronto en algún otro tema que sea interesante para ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos y cualquiera que desee a lo mejor alguna conversación más particular, personal, sin ningún compromiso, por favor contacten a Katia de la Nuez para que a través de ella podamos inclusive poder tener una conversación para ayudarles a ver cómo implementar ciclos de vida no predictivos o ayudarlos a que puedan gestionar sus proyectos de la mejor manera posible. Les mando un caluroso saludo a todos y les deseo mucho éxito en sus proyectos, que sean eficaces y eficientes en su proceso. Hasta luego.